de lo que vimos? No, profe. Bueno, vamos entonces a partir de la presentación del intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la conducción del aire en la vía aérea que dependía de las diferencias de presión que hay entre la presión atmosférica y el interior del aparato respiratorio, sobre todo eh, toda la vía aérea, ya sea la de conducción como la vía aérea del intercambio gaseoso, tiene una presión de gas porque el gas está encerrado en el aparato respiratorio y de esa manera, de acuerdo a los cambios de presión que se producen en inspiración, en que el aumento de los diámetros del tórax por la contracción muscular en reposo del intercostal externo y del diafragma, y también el tironeamiento que se produce de la pleura y del pulmón. Acuérdense que la pleura es la serosa que cubre el pulmón, que tiene dos hojas, la parietal que se une a toda la caja torácica y la visceral que se une al pulmón, y entre ellas hay una pequeña capa de líquido que se pega por la tensión superficial. Se pegan las dos hojas y estas tironean al pulmón, que como tiene muchas fibras elásticas, se estira y de esa manera abre la vía aérea, y eso al aumentar el volumen disminuye la presión del aire que está dentro. Nunca se vacía completamente el pulmón en expiración, sino que siempre queda un volumen residual, que es el que tiene presión ahí adentro, aparte del aire que está en las vías de conducción, que es lo que se llama espacio muerto. Entonces, al aumentar el volumen del continente, que sería del tórax y de las paredes de la vía aérea, disminuye la presión del gas en relación a la presión atmosférica, que era de 760 milímetros de mercurio. Al ser superior la presión atmosférica que la del interior de la vía aérea, el aire se desplaza del lugar de más presión a menor presión. ¿Hasta cuándo se desplaza? Hasta que se igualan las presiones e incluso la presión en el interior supera la presión atmosférica. Entonces ahí el centro respiratorio que está en el bulbo detiene la inspiración y se produce la expiración, que es un proceso pasivo en donde se relajan el músculo los intercostales externos y la parrilla costal, que estaba desplazada hacia adelante, vuelve a su tamaño inicial y el diafragma se relaja y asciende. Entonces, allí se va a producir luego un descenso nuevamente de la presión y va a desencadenar de nuevo la inspiración. Y esto es así en reposo. Por Pero supuesto, María, sí, cuando te se escucho. relaja, el diafragma no desciende en vez de ascender. No, no, eso es un error que tienen muchos. Cuando vos inspirás, el diafragma se contrae y desciende. Cuando se contrae, desciende. O sea que aumenta el diámetro. Si vos te mirás, si vos haces una inspiración ahora y te tocas el borde de la costilla, vas a ver que cuando inspirás, desciende el diafragma, baja, se aplana la cúpula del diafragma. Entonces el pulmón aumenta el volumen y por eso baja la presión del gas. Y en la relajación asciende. Entonces, como si fuera un globo. Cuando en el globo es al revés, porque vos soplás el aire al interior del globo. Pero
Cuando el diafragma se relaja, asciende y disminuye el volumen, entonces aumenta la presión en el interior y el aire sale. Ahí lo hice y ¿Eh? me di cuenta. Ah, bueno, muy Sí. bien. Acuérdense que cuando se contrae el diafragma, desciende. Eso, si ustedes buscan, yo acá no tengo, no les puedo pasar un video ahora, pero si ustedes buscan radioscopía en internet, van a ver videos en donde les muestra eso, cómo baja el diafragma. En la radioscopía se ve el movimiento del diafragma y cómo se expande el pulmón. Y acuérdense que en la radiografía de tórax, la técnica, si alguna vez hicieron una radiografía o la vieron, para ver bien el pulmón, al paciente se le hace inspirar y detener un ratito en inspiración para sacar la placa. Se saca en inspiración. Siempre el pulmón que ustedes ven en la radiografía está en inspiración. O sea que los diafragmas están descendidos porque se contrajeron. Bueno, ¿qué factores afectan este intercambio gaseoso? Primero, la presión parcial de los gases. ¿Por qué yo hablo de presión parcial y no de presión total? Porque acuérdense que los gases que nosotros respiramos no es oxígeno solo, es una mezcla de gases. Lo veíamos en el gráfico de la atmósfera. ¿Se acuerdan que veíamos que el mayor porcentaje de nitrógeno, 21% de oxígeno, ¿se acuerdan? Entonces, acá se está refiriendo a la presión parcial, que sobre todo tiene que ver con la presión parcial del oxígeno. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué factores afectan la presión parcial de los gases? Medicamentos que reducen la ventilación, dentro de ellos que se usan mucho en las terapias, cuando se pone un paciente en ventilador o bien en la anestesia, cuando se paraliza un paciente para hacer una cirugía, es la morfina y todos sus derivados. Por ejemplo, el fentanilo es un derivado sintético de la morfina, que deprimen el centro respiratorio. Entonces la persona reduce su frecuencia respiratoria y entra incluso en apnea. Es el riesgo del uso de morfina, ¿no? Eh, Porque María, por sí, ejemplo, cuando la persona está sedada o en el procedimiento de la anestesia y siente dolor, siempre le agregan un poco más de fentanilo, ¿no? Y ahí, y bueno, porque es analgésico también. Porque nosotros tenemos mediadores que atenúan el dolor, que son las endorfinas, que son análogos de la morfina. No solamente deprime el centro respiratorio, sino que disminuye el dolor. Es un analgésico potente. ¿Eh? La altitud, pero también disminuye la frecuencia respiratoria, no solamente eh, es analgésico, ¿no? Hay que conocer que también tiene un efecto sobre la frecuencia respiratoria, la morfina y sus derivados, que son los riesgos que corre una persona que por ahí consume morfinas, independientemente de la indicación terapéutica, ¿no? Que es uno de los consumos problemáticos con mayor riesgo de vida. La persona que tiene un consumo problemático de morfina o sus derivados, cuando la suspende, la abstinencia es gravísima y se puede morir la persona. ¿Mm? Bueno, la altitud también disminuye la presión de los gases porque disminuye la presión atmosférica. De eso hablamos el otro día. Por ejemplo, decíamos que la presión parcial de oxígeno en una atmósfera es de más o menos 150 milímetros de mercurio. A 3.000 metros de altura desciende a 100 milímetros de mercurio. Y a 6.000 metros de altura desciende a 75. Eso genera lo que se llama el mal de montaña, porque la persona está hipóxica debido a que baja la presión parcial
de oxígeno en forma paralela al descenso de la presión atmosférica. Vieron que muchas veces cuando se va al Machu Picchu, esas zonas muy altas, hay personas que les cuesta caminar, les cuesta salir del reposo y muchos necesitan oxígeno. Y algunas personas tienen problemas, sobre todo cuando hay problemas cardiorrespiratorios, pueden no tolerar esa altura. También es influenciado el intercambio gaseoso porque se aumenta la distancia de la membrana respiratoria, o sea, se hace más gruesa, ya sea porque tiene edemas o porque tiene un infiltrado inflamatorio, dependiendo de la causa. Una causa frecuente es la insuficiencia cardíaca con la congestión y el edema pulmonar que les producía la disnea que habíamos visto en cardiovascular. Se debe a esto, a que aumenta la presión a nivel de los capilares y sale mucho líquido de los capilares que luego no se reabsorbe y aumenta el espesor de la membrana respiratoria y eso afecta el intercambio gaseoso. Luego también depende de la superficie funcional del intercambio gaseoso, o sea, toda el área de alvéolos en donde se produce, que puede estar reducida en los casos de resección pulmonar y en el enfisema pulmonar, que es una de las patologías que forma lo que llamamos el EPOC, al que nos vamos a referir ahora. También influye la solubilidad del gas. Hay gases que se solubilizan. ¿Qué quiere decir solubilidad? Que se disuelven en sangre, en medio líquido. La disolución del gas en sangre depende, por un lado, de la presión del gas y por otro lado, lo soluble que es en agua. Se ha visto que el nitrógeno es muy poco soluble, entonces, para que se disuelva en el plasma necesita mucha presión del nitrógeno, que es lo que le pasaba al buzo cuando hablábamos el otro día del buzo, que se sumerge a elevadas presiones, a muchas atmósferas, y eso aumenta la disolución del nitrógeno en el plasma, y entonces cuando asciende de manera brusca se produce la enfermedad por descompresión, en donde el nitrógeno formaba burbujas, porque ya deja de estar disuelto porque baja la presión. En cambio, la CO2 se disuelve fácilmente, es muy soluble, incluso más que el oxígeno. Por eso hay mucha CO2 disuelta en el plasma, eh, disuelta no unida a hemoglobina, digamos. Mucho más que el oxígeno. El oxígeno, el 98% está unido a la hemoglobina y solo un 1,5% está diluido en el plasma, y esto tiene su razón de ser y es porque el oxígeno es muy tóxico para el cuerpo, entonces hay poco oxígeno libre disuelto en plasma y la mayoría está unido a la hemoglobina. Bueno. Vamos, la siguiente. Acá veíamos cómo se transporta el oxígeno, entonces habíamos dicho que el 98,5% del oxígeno está unido a la hemoglobina, un 1,5% está disuelto, que es el que se va a intercambiar en el pulmón. Acá en este gráfico yo les decía que es del Tortora, que lo miren porque está sumamente claro cómo se transporta el oxígeno. Fíjense acá. Está hablando de la sangre, del capilar, este sería los alvéolos y estos serían los capilares que rodean esos alvéolos. Entonces el oxígeno viene unido a la hemoglobina por la circulación venosa, va a venir a una baja presión de 40 milímetros de mercurio aproximadamente, y de eso el 98% está unido a la hemoglobina. Cuando llega a los alvéolos, se va a producir el intercambio. Como la presión de oxígeno es baja acá en el capilar del lado venoso, del lado arterial, acuérdense que la arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada. Viene con 40 y adentro del alvéolo la presión de oxígeno va a ser aproximadamente de 100 milímetros de mercurio.
Entonces, el oxígeno difunde por difusión pasiva del lugar de mayor presión al lugar de menor presión. Y se une sobre todo a la hemoglobina y en una pequeña proporción queda disuelto. Eso pasa con el oxígeno. En cambio, la CO2 viene en parte disuelta como CO2 o unida al bicarbonato, que se une al hidrógeno y después se disocia en agua y CO2, y la presión ahí de la CO2 es de 46 y en el interior del alveolo es 40. Entonces difunde del lugar de mayor presión, que es la sangre arterial desoxigenada de la arteria pulmonar, que la arteria pulmonar se va a ir dividiendo y el intercambio se produce en los capilares, y difunde hacia el alveolo y de allí se expira. Entonces la presión de la sangre que va a retornar a la aurícula izquierda por las venas pulmonares tiene una presión de CO2 de 40 y una presión de oxígeno más alta, que puede llegar a ser de 80, 90, 100. Es la zona donde la saturación de la hemoglobina es mayor que en el resto del cuerpo. Vuelve entonces a las cavidades izquierdas y de ahí, a través de la aorta, va a llegar a los capilares sistémicos, en donde se produce el efecto inverso, porque el oxígeno llega a elevada presión y en las células tiene una presión baja, entonces se va como es baja la presión de oxígeno a este nivel de las células. Aquí el oxígeno va a difundir desde el capilar hacia el intersticio y hacia la célula, y de esa manera la hemoglobina se va a desoxigenar. La presión de oxígeno va a caer a 40 y la CO2 es al revés. Voy a tener baja presión de CO2 en la sangre y elevada en la célula, entonces va a difundir de manera pasiva desde desde la sangre perdón, desde las células a la sangre, y de ahí en parte se va a transportar como bicarbonato y en parte se va a unir a la globina de la hemoglobina, y la presión de la CO2 va a aumentar y va a volver al corazón derecho, a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, y de allí a la pulmonar, y se inicia de nuevo el circuito. No sé si se entiende más o menos cómo es el intercambio gaseoso. ¿Seguimos? Sí, Bueno, esta es una curva que muestra cómo la hemoglobina se satura con oxígeno. La hemoglobina tiene el grupo hemo que tiene hierro, que es el que se une al oxígeno. Eso lo hablamos también. Y cada molécula de hemoglobina tiene 4 hierros que se une cada uno a una molécula de oxígeno. Cuando yo tengo presiones, esta sería la presión de oxígeno, ¿no? La presión baja, esta sería una presión de 40 de oxígeno. Vemos que aquí la hemoglobina se une, tiene mucha avidez por el oxígeno, entonces se une al oxígeno, lo toma, que es lo que pasa a nivel de la circulación que llega al pulmón. Se fija al oxígeno y llega a una presión alta, una presión de oxígeno de 100 que hay en el alveolo. Tengo una presión de oxígeno de 100, voy a tener que todas las moléculas de hemoglobina están unidas al oxígeno. Se satura, digamos, porque yo tengo una presión alta de oxígeno, entonces la hemoglobina se satura al 100% a este nivel, porque la presión de oxígeno es alta.
En cambio, cuando baja la presión de oxígeno a 40, como sucede a nivel sistémico, la hemoglobina cede las moléculas de oxígeno, o sea, baja su saturación a más o menos, si lo comparamos acá, un 80%, porque desprende el oxígeno para de esa manera aumentar la presión de oxígeno a nivel de las células. Se difunde por los gradientes de presión. Otro de los parámetros que influye en la respiración es cómo llega el aire a esa membrana respiratoria donde se produce el intercambio gaseoso, o sea, a los bronquiolos respiratorios, los alveolos, los conductos alveolares. El aire fluye también, o sea que se mueven las moléculas de aire desde el lugar de mayor presión, que es la atmósfera, al lugar de menor presión, que es el pulmón, en inspiración, por todas las reglas que dijimos de relación volumen, presión que hablábamos al principio, y el flujo va del lugar de mayor presión al de menor presión. En expiración se invierte ese flujo. O sea que el flujo en parte depende de las diferencias de presión, pero también depende de la resistencia que se oponga a ese flujo, que va a ser mayor a medida que los bronquios se van dividiendo en bronquíolos, que cada vez tienen menos calibre y que llegan al alveolo con menos calibre todavía. Ahí yo voy a tener mayor resistencia. Y en los alveolos que están tapizados con líquido se agrega otra resistencia, que es la presión del agua, la tensión superficial, que me los colapsa. Y que hay que vencerla. Acuérdense que la tensión superficial disminuye con el surfactante que secretan las células pulmonares, los neumocitos tipo 2, y de esa manera permiten que el alveolo permanezca abierto con algo de aire siempre en su interior, eh, y de esa manera la resistencia sea mayor. Eh, entonces, bueno, es lo que, entonces, el flujo de aire va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión entre los alveolos y la atmósfera, pero es inversamente proporcional a la resistencia, o sea, la resistencia es la que le pone un freno a ese flujo. ¿Eh? ¿Cómo se mide esto en clínica? Se mide con la espirometría, que ustedes la van a ver en el taller de morfofisiología, que nos permite estudiar los volúmenes y capacidades pulmonares. No nos olvidemos que el pulmón tiene un determinado volumen que permite el intercambio de aire, que no es estable, sino que va variando de acuerdo a que estemos en inspiración y expiración, y eso va a llevar a que acepte una determinada cantidad de aire, pero a su vez la expulse por expiración, y esto va a favorecer una renovación continua del aire en el interior de los alveolos, aportando aire con oxígeno y sacando la CO2, que es un producto de desecho. Ya veíamos la frecuencia respiratoria, que oscila en un adulto entre 12 y 20, y es mayor, por supuesto, en el niño y máxime en el recién nacido, que puede llegar a 30 o 40 ventilaciones por minuto. Y en una respiración basal se mueve una cantidad de aire que entra y que sale, que acá la tienen en la parte, este es el registro de la espirometría, que comienza
acá ven cómo comienza en el inicio del registro, comienza en la curva que está a la derecha y que tiene unas curvitas menos altas, que es lo que se llama el volumen corriente, que se moviliza habitualmente en una inspiración basal, no forzada, o sea que no eh, eh, que se da en reposo y no con el ejercicio, que es de aproximadamente 500 mililitros de aire. En la espirometría se estudia la capacidad que tiene la persona de entrar o sacar aire con inspiraciones forzadas. Entonces se lo hace respirar profundamente y expulsar rápidamente el aire y se mide la cantidad de aire que puede ingresar o que puede expulsar, y esto me permite estudiar las diferentes enfermedades que pueden afectar el aparato respiratorio. Así vemos que se mide el volumen corriente por un lado y se mide también el volumen de reserva inspiratoria, que es la cantidad de aire que una persona puede ingresar con una inspiración forzada, o sea, con el uso de los músculos respiratorios accesorios de la inspiración, que acuérdense era el esternocleidomastoideo, los escalenos, los pectorales menores. Y si ustedes leen aquí en el gráfico, en la parte izquierda del gráfico, van a ver que el volumen de reserva inspiratorio es de 3100 en el hombre y 1800 en la mujer. Cuando se hace el registro de la espirometría, siempre se anota el sexo de la persona y también la talla, porque estos volúmenes son mayores en el sexo masculino y en las personas altas y delgadas que en el sexo femenino y en las personas bajas o obesas. Entonces siempre es un dato que se anota en el registro para poder compararlos con los registros normales. Vemos que en el hombre es de 3100 el volumen de reserva inspiratoria y de 1800 en la mujer. La otra curva es la de la expiración, también la expiración forzada, enérgica, en donde intervienen los intercostales internos y los abdominales, que en el hombre es la cifra superior, es 1200, y en la mujer de 700 mililitros. Más abajo ustedes van a ver el volumen residual que no se registra y que es el volumen de aire que queda en el pulmón después de una expiración, que también se mide, que va a formar parte de las capacidades pulmonares que también se estudian, ¿no es cierto? Las capacidades pulmonares equivale a la suma de los volúmenes. Así tengo la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen de reserva inspiratoria y del volumen corriente, que es 3600 en el hombre, 2400 en la mujer. La capacidad residual, que está formada por el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, que es 2400 en el hombre y 1800 en la mujer. La suma del volumen el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria me da la capacidad vital, 4800 en la mujer y 3100 en el hombre y 3100 en la mujer, y la suma de la capacidad vital y del volumen residual es 6000 mililitros. Si ustedes multiplican 500 por 12 les da 6000. No es para que ustedes aprendan las cifras, yo se describo cómo se analiza el registro, sino para que más o menos tengan en cuenta
que el pulmón, así como veíamos en el corazón, tiene una capacidad determinada para entrar una cantidad de aire y para poder sacarla. Es tan malo no poder entrar todo el aire como no poder sacar todo el aire. Y vamos a ver ahora las patologías que se producen en un caso y en el otro. Y se mide con este estudio, que es un estudio no cruento, bastante fácil de realizar a partir de los 6 años de edad. En un niño chiquito no comprende cuando uno le explica lo que tiene que hacer, que se trata de soplar por una interfaz eh, eh, la cantidad de aire que se tiene en el pulmón o ingresar una cantidad determinada de aire, eh, como se ve aquí eh, en la diapositiva que les estoy mostrando y que lo van a poder hacer en el taller de morfofisiología. A partir del estudio de estos volúmenes y capacidades se comprenden mejor los cuadros respiratorios no infecciosos, que son bastante frecuentes y que se producen como consecuencia de, sobre todo, contaminantes ambientales. Dentro de ellas tengo que se clasifican en base a estas capacidades que estábamos viendo y volúmenes en síndromes obstructivos de las vías aéreas y restrictivos. Dentro de los obstructivos, lo que tenemos es un aumento de la resistencia al flujo del aire por obstrucción total o parcial de la tráquea, bronquios principales, bronquíolos, o sea, de toda la vía aérea, sobre todo de conducción del aire, que me obstruye la vía aérea y me impide la eliminación del aire ingresado. O sea que se queda aire, más aire de lo que se tiene que quedar dentro de las cavidades respiratorias. Y dentro de ellas entran el EPOC, como el enfisema, la bronquitis crónica, ambos relacionados con el hábito de fumar, eh, y el asma también, que se asocia a broncoespasmo, un proceso que a diferencia del anterior es reversible, y bronquiectasia. Son las 3 enfermedades más frecuentes de tipo obstructivo, que hay una obstrucción en la vía aérea. Y en cuanto a la clínica, se acompañan de tos productiva, disnea, y en las pruebas de espirometría hay una relación entre el volumen expirado o sea, del flujo de aire expirado en el primer segundo y relacionado con la capacidad vital funcional menor de 1, o sea, de 0,7. En la espirometría me da este resultado, o sea, el volumen de aire o el flujo de aire que se expulsa en expiración en el primer segundo está disminuido en relación a la capacidad vital funcional. El otro síndrome que tengo es el restrictivo. Al contrario del anterior, acá no hay una alteración en la resistencia de la vía aérea, sino hay una reducción en la expansión del pulmón. O sea, el pulmón no se expande lo suficiente para almacenar el aire y lleva entonces a una disminución de la capacidad pulmonar total también. O sea, los dos índices están disminuidos, que se puede producir por alteraciones en la pared torácica, como las deformidades a nivel de la columna vertebral, la cifoescoliosis, enfermedades pleurales que endurecen la pleura y de esa manera no permite la expansión de los pulmones, la obesidad y la parálisis neuromuscular. Antiguamente, actualmente es muy poco frecuente, la poliomielitis era una causa porque paralizaba
el movimiento de los músculos respiratorios por la patología en sí. O sea, el movimiento de los intercostales externos del diafragma, o sea que producía una parálisis respiratoria. Y también las enfermedades crónicas, intersticiales e infiltrantes, que son muchas, son enfermedades ocupacionales. ¿Qué síntomas tienen estos pacientes? Acá no tenemos tanto tos, sino tenemos que predomina la disnea, taquipnea, cianosis, porque no hay superficie de intercambio gaseoso, no tienen sibilancias ni obstrucción de la vía respiratoria. Como están descendidos el volumen de flujo expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital, la división entre ambos es igual a 1. O sea que la espirometría no va a estar alterada. Vamos a Digamos, describir. Sí, María, que sí. el problema de la restrictiva es un problema de capacidad interna, ¿no? Está disminuida. La capacidad vital pulmonar está disminuida y la capacidad pulmonar total está disminuida porque el pulmón no puede estirarse, ya sea porque no lo mueve el tórax y la pleura, o el pulmón en sí no se estira por destrucción de sus fibras elásticas, de su parénquima, digamos, de todos los tejidos que lo forman. Entonces, al no tener fibras elásticas, tampoco se distiende la vía aérea pequeña, que es la que entra en los pulmones. Esa es la restrictiva, pero la más frecuente es la obstructiva, que es la que vamos a ver ahora, la que obstruye el flujo aéreo. Dentro de ello tenemos la bronquitis crónica, que afecta el bronquio, los bronquios principales, acuérdense, primarios, secundarios, terciarios, se obstruyen por edema, inflamación del bronquio y por tapones de moco, o también puede ser por colapso en los bronquios de menor calibre. La causa más frecuente es el humo, todos los productos del humo del tabaco, sobre todo dióxido de azufre o de nitrógeno, y también los contaminantes atmosféricos. Acá tenemos clásicamente el fumador activo y el fumador pasivo. O sea, el humo que contamina el ambiente también afecta a la persona que no fuma, porque son los componentes del humo del tabaco los que lo producen, no la nicotina. ¿Qué alteración morfológica hay en los bronquios de estas personas? Hay una hiperplasia, acuérdense, un número de glándulas aumentado, de las glándulas mucosas, de la vía aérea, de las células caliciformes, y esto me lleva a una hipersecreción de moco, o sea, un aumento de la producción de moco. Los síntomas, por lejos, es la tos productiva, son los más frecuentes, que es tos en acceso, que dificulta mucho la calidad de vida de la persona. Muchas veces tienen cianosis, por eso se les llama por ahí los sopladores azules. La bronquiectasia es otra enfermedad. Bronquiectasia quiere decir dilatación del bronquio, también están afectados los bronquios, pero acá se agregan las patologías infecciosa, persistente o grave, con una dilatación y cicatrización de las vías respiratorias. Acá tengo tos, esputo purulento, esputo es expectoración, ¿no? Es secreción y fiebre. El enfisema es otra de las patologías que es tan frecuente como la bronquitis crónica, y a veces se mezclan los dos componentes en una sola persona. Acá ya se afecta no los bronquios, fíjense, sino el acino, o sea, la parte más cercana a la zona de intercambio gaseoso, a los conductos alveolares. Esa parte es la que se afecta. También se relaciona con el hábito de fumar, y acá también entra el fumador pasivo. Y hay un aumento de tamaño de los espacios aéreos por destrucción de las paredes alveolares. El síntoma que predomina es la disnea, con el gran esfuerzo respiratorio del paciente, porque trata de
compensar esa disminución del área de intercambio gaseoso que tiene. Y inicialmente son personas con un color rosado, pero con una gran dificultad para respirar. Otra de las patologías que entran dentro de los obstructivos, acuérdense siempre en la descripción de las enfermedades de ver cuál es el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, que en este caso es la obstrucción. Es el asma, que afecta también los bronquios y que acá ya entran a tallar las causas inmunitarias o a veces causas no definidas. A veces se asocia al hábito de fumar, otras veces no. Suelen tener antecedentes familiares de problemas, ya sea de asma o alergia de piel o nasal. Y en este caso tengo hiperplasia, hipertrofia de músculo liso, exceso de moco e inflamación. Hay un gran componente inflamatorio. Generalmente evoluciona en crisis, que van y que vienen, tienen periodos asintomáticos. Tenemos las sibilancias como signo de broncoespasmo o de reducción de la luz de la vía aérea, tos y disnea, que evoluciona en crisis y que suelen comenzar en la infancia, ¿no? La enfermedad de la pequeña vía aérea hace referencia a las de menor calibre eh, que afecta sobre todo a los bronquíolos, que se caracterizan por la presencia de tos, disnea, y dentro de la etiología puedo tener contaminantes ambientales, humo, tabaco. Suele complicar a la bronquitis crónica y al enfisema. Bueno, este es un gráfico que nos muestra cómo muchas veces hay una asociación de estas enfermedades, que repetimos, se trata de las enfermedades obstructivas, sobre todo en el enfisema y la bronquitis crónica, que tienen como factor común el hábito de fumar, el tabaquismo, y a veces también puedo tener asma asociada a estas enfermedades. Pero en el asma siempre hay una hiperrespuesta bronquial de broncoconstricción desencadenada e inflamación desencadenada por alérgenos, por infección. En cambio, en el caso del enfisema y la bronquitis, se asocian sobre todo con el tabaquismo. Esta ya la vimos. Acá vamos a hacer un poco de descripción de cada una de las patologías. El enfisema se caracteriza por un aumento del tamaño irreversible de los espacios aéreos que están distales al bronquiolo terminal, o sea, es la parte más extrema, final, digamos, de la ramificación bronquial, con destrucción de las paredes, sin fibrosis. Acá vemos la radiografía, ustedes ven la cantidad de aire que tienen los dos pulmones, bastante marcado, con algunas zonas por ahí de colapso, sobre todo por compresión de las zonas distendidas, incluso la presencia de como ampollas o bulas, le llamamos, que están próximas a la pleura, que a veces se rompen y producen neumotórax. El enfisema, vemos acá, ve cómo está todo dilatado, es bien distal entonces al bronquiolo terminal. Este sería un acino normal, tengo el bronquiolo terminal, los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares y alveolos. Esto sería normal. Acá estaría afectado por un enfisema en el centro del lobulillo, como se ve el bronquiolo respiratorio ahí y las áreas que no están afectadas. Y este sería un enfisema que afecta a todo el acino.
¿Por qué se produce la obstrucción aquí? Porque los bronquíolos se obstruyen por pérdida de la tracción elástica del resto del parénquima porque está destruido los tabiques interalveolares. Suelen tener inflamación bronquial y bronquiolar que aumentan la obstrucción. Como tengo destrucción de tejido, se genera reacción inflamatoria y esta me aumenta la obstrucción. Esto es una imagen microscópica donde se ve la dilatación de las cavidades. Esta sería la microscopía, la histología, y esto es una imagen del pulmón con dilataciones de las cavidades por ruptura de los tabiques interalveolares. O sea, esto no es un alveolo, sino que se han roto los tabiques entre los alveolos, entonces se forman como burbujas, como si fuera un panal de abejas en el interior del tejido pulmonar. Y esto es como, acá muestra cómo se rompen estos tabiques, en lugar de tener tabiques, se rompen. Y eso me genera también reacción inflamatoria que aumenta la obstrucción. Entonces, en resumen, el tabaquismo, los contaminantes atmosféricos, hay una predisposición genética, incluso hay una enfermedad que es congénita, donde falta una enzima, la alfa-1 antitripsina es una enzima que es la que inhibe a la enzima que destruye las fibras elásticas. Entonces, la elastasa, que es la enzima que destruye las fibras elásticas, no tiene su inhibidora y comienza a destruir muchas fibras elásticas y los chicos tienen enfisema desde muy pequeños. Esto es una enfermedad congénita, pero a su vez en las personas puede haber una forma más leve de esta deficiencia. Entonces eso predispone, porque no todos los fumadores hacen enfisema, algunos. Se cree que es por deficiencia parcial de esta enzima. Esto me lleva a la destrucción de las fibras elásticas de los tabiques interalveolares, atrae células inflamatorias, se liberan mediadores inflamatorios y todo esto me produce todo un estrés oxidativo que lleva a la muerte de las células epiteliales de los alveolos y de esta manera una disminución de la superficie de intercambio gaseoso y esto me produce hipoxia, aumento de CO2 e insuficiencia respiratoria. Esta sería una representación, un dibujo de cómo está la persona que tiene enfisema. Generalmente baja mucho de peso, muchos piensan que la persona tiene una enfermedad maligna por el descenso de peso, pero es porque está continuamente hipoxia y compensa, aumentando su trabajo respiratorio para tratar de distender ese pulmón eh, que se colapsa y que acumula aire en su interior. María, Entonces, sí, viste que, por ejemplo, las personas que fuman mucho y son muy fumadores y que le cambia la voz, o sea, le cambia totalmente la voz. ¿Eso es un ejemplo de que va a ser una persona con EPOC o no? no, no, no. Puede tenerlo porque afecta también la mucosa respiratoria y las cuerdas vocales. Y a veces la voz se altera porque la persona está tan disneica que cambia su voz también. Sí, sí, sí. Pero en sí, los síntomas de un enfisema, por ejemplo, es la pérdida de peso y la gran disnea y dificultad que tiene para respirar. Y para respirar se tiene que entender, no es solo no poder entrar el aire, sino no poder sacarlo. Entonces el tórax está muy distendido, tan es así que por ahí ustedes van a escuchar que se habla de tórax enfisematoso, porque está como inflado, porque la persona entra el aire y no la puede sacar, porque se obstruye la vía aérea. Tienen expiración prolongada por eso, entonces soplan, por eso se los llama sopladores
porque mueven las mejillas para tratar de sacar el aire, un poco es todo un trabajo respiratorio que se hace. Incluso como ven la imagen acá, la persona se inclina hacia adelante haciendo fuerza para tratar de sacar el aire. A veces tienen tos y expectoración, sobre todo cuando se relaciona o se combina con hipersecreción de las glándulas mucosas, o sea, con bronquitis crónica. Y como hiperventilan, o sea, tienen frecuencias respiratorias altas, suelen estar bien oxigenados, por eso se habla de sopladores rosados. Las causas de muerte de estas personas eh, es, a ver, cómo se combinan factores, porque tenemos el antecedente de cigarrillo, hipoxia, enfermedad coronaria, hipertensión pulmonar. Estas son las enfermedades que sobrecargan el ventrículo derecho, y así como hablábamos de hipertensión sistémica y alteración del ventrículo izquierdo, acá si la arteria pulmonar tiene un aumento de presión, porque no se olviden que hay destrucción a nivel del parénquima pulmonar y afecta también los vasos pulmonares. Entonces voy a tener hipertrofia del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar, o lo que se llama el corazón pulmonar. Tienen insuficiencia respiratoria por disminución del intercambio gaseoso, y muchas veces cuando se rompen esas bulas se llama a la cavidad grande llena de aire que a veces se rompe hacia la pleura y lleva un neumotórax. Esa también puede ser una causa de muerte. El tratamiento es abandonar el cigarrillo para disminuir la destrucción, oxígeno obviamente, broncodilatadores de acción prolongada, corticoides, que ya los van a ver en farmacología, que muchas veces que son generalmente inhalados, o sea, actúan localmente, entonces son en aerosol o en dispositivos inhaladores. Y en algunos casos incluso cirugía cuando hay bulas muy grandes, o trasplante, obviamente. Incluso se ensaya esta enzima que muchas veces está deficitaria, que es la alfa-1 antitripsina, para contrarrestar las enzimas que destruyen el parénquima pulmonar. Ese sería el enfisema. Es una patología, acuérdense, obstructiva. También el enfisema lo puedo tener en otras situaciones, como por ejemplo, lo habíamos hablado ya, en una atelectasia. El resto del pulmón trata de compensar esa falta de la zona aireada que se produjo por una obstrucción completa de un bronquio principal o un bronquio primario secundario. Entonces se comienza a hiperventilar y a atrapar aire para compensar esa obstrucción, o bien las patologías que se producen en pacientes ventilados, intersticiales. Y acá vemos una imagen de un pulmón con enfisema, o sea, con dilatación de la vía de los alveolos o capilares o los espacios por destrucción pulmonar, y con muchas bulas. Estas son bulas que pueden generar el neumotórax. La bronquitis crónica era la otra, pues ya pasamos el enfisema, que también es una enfermedad obstructiva que se relaciona con la exposición al humo del tabaco. Eh, También se puede relacionar con exposición a algodón, polvo de cereales, sílice en contextos laborales, y que en esta lo que tengo es una hipersecreción de moco, inflamación aguda y crónica, que muchas veces está exacerbada por infecciones que son frecuentes, son pacientes de riesgo, por eso son pacientes que se vacunan siempre con la vacuna antigripal, aunque no tengan la edad para
aunque no sean mayores de 60, 65 años, no se olviden que el cigarrillo impide la acción de las cilias de la mucosa respiratoria y por ende la eliminación del moco. Entonces sacan un mecanismo de defensa del aparato respiratorio, entonces favorecen las infecciones respiratorias que agravan el cuadro. También el epitelio puede tener una metaplasia, o sea, se cambia el tipo de epitelio del tracto respiratorio, que no es cilíndrico, sino que es plano, estratificado, no queratinizado, para resistir la irritación del tabaco, y este es un factor de riesgo de cáncer bronquial. O sea, acá vemos un bronquio normal y un bronquio afectado por una bronquitis crónica. Fíjense la hipertrofia de la capa muscular y la cantidad de moco en su interior. Esto aumenta la resistencia de la vía aérea y de esta manera genera una obstrucción con dificultades para sacar el aire. Y esta es una pieza histológica en donde vemos un área de epitelio normal y otra área con epitelio estratificado, en donde tiene la pérdida de las cilias y por ende la disminución de los mecanismos de limpieza del pulmón. Vuelvo siempre al inicio porque me equivoco acá. ¿Qué síntomas tiene? Tos productiva. Que en sí, esa tos y expectoración se llega al diagnóstico cuando se produce durante 3 meses en 2 años consecutivos. Eso ya me da el diagnóstico de bronquitis crónica. Entonces el síntoma cardinal es la tos productiva. Después de varios años va a aparecer la disnea de esfuerzo, no es como en el enfisema que la disnea es precoz. Y en etapas avanzadas, si sigue fumando, va a tener hipercamia, o sea, aumento de PCO2 en sangre, por afectaciones de la ventilación, hipoxemia y cianosis. Por eso se llama el soplador azul. Son signos de mal pronóstico, las infecciones respiratorias, la hipertensión pulmonar, esta también genera corazón pulmonar, o sea, hipertensión pulmonar, y la predisposición al cáncer. Y ahí tienen la fase de un bronquítico crónico, cianótico, que también tiene dificultad para sacar el aire de sus pulmones y que tiene el síntoma de tos que lo molesta bastante. Este es un cuadro que me gustaría que lo lean, que está en la presentación, de la comparación entre las formas que tienen bronquitis predominantemente y las que tienen enfisema predominantemente. ¿Por qué? Porque las dos patologías o componentes suelen coexistir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Fíjense que en la bronquitis generalmente es precoz en la edad, 40 a 45 años. El enfisema aparece en sujetos de mayor edad. La disnea es leve en la etapa de bronquitis, en la etapa de enfisema es muy intensa, se ven muy disneicos, con mucho trabajo respiratorio, por eso bajan de peso. La tos es temprana y muy productiva en la bronquitis y no es tan importante en el enfisema. Las infecciones son frecuentes en la bronquitis por la alteración de las defensas de la mucosa respiratoria, son ocasionales en el enfisema, y la insuficiencia respiratoria es recurrente, es terminal, o sea, es sumamente grave en el enfisema, y es frecuente el corazón pulmonar en la bronquitis predominante y aparece en las etapas terminales del enfisema. La resistencia a la vía aérea está muy aumentada en la bronquitis y está ligeramente aumentada en el enfisema. La retracción elástica es muy baja en el enfisema y es normal en la bronquitis, y en la radiografía de tórax
Eh, lo que se ve en una bronquitis es un reforzamiento del hilio por el aumento de secreciones bronquiales, y en el enfisema lo que voy a ver es un pulmón hiperinsuflado, con mucho aire, con un corazón pequeño. El aspecto, entonces, decíamos, es abotagado, cianótico en la bronquitis y el soplador rosado en el enfisema. Y pasamos al asma. El asma es una enfermedad prevalente, muy frecuente, sobre todo en la era de la industrialización por la contaminación ambiental. Es un trastorno crónico de las vías aéreas de conducción, que tiene la característica de presentar lo que se llama broncoespasmo o broncoconstricción. Broncoespasmo es un término que lo emplea mucho la gente, que suele evolucionar en crisis, sea episódica, por aumento de la sensibilidad ante diversos estímulos. Se acompaña de inflamación de las paredes bronquiales y aumento de la secreción de moco. Y dentro del asma tengo el asma atópica, o sea, alérgica, y el asma no atópica. El asma alérgica se caracteriza porque hay una reacción inmunológica mediada por el anticuerpo inmunoglobulina E frente a alérgenos o antígenos ambientales. Las personas suelen tener rinitis alérgica o eczema o alteraciones de piel y antecedentes familiares. Siempre por línea materna o paterna hay alguien que tiene antecedentes de rinitis alérgica, de eczema o asma. Hay pruebas cutáneas con los antígenos para diagnosticarlo, que se hacen a partir de la segunda infancia, o bien se mide el anticuerpo frente a total, el anticuerpo IgE o el IgE específico frente a los diferentes alérgenos. Generalmente responden muy bien a los corticoides, que siempre se emplean en el tratamiento. Y las no atópicas se relacionan con infecciones respiratorias víricas. En los últimos años hay grandes reacciones a los rinovirus o al virus sincicial respiratorio, al virus para influenza, los contaminantes aéreos inhalados, y a veces es desencadenada por aire frío o por el ejercicio. Después tengo el asma medicamentosa, desencadenada por antiinflamatorios, especialmente el ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos, y el asma ocupacional, generada por humos, polvos orgánicos, químicos, gases, productos químicos. Acá vemos de nuevo un dibujito donde este gráfico veo una vía aérea normal con toda su pared a nivel de los bronquios y bronquíolos, y la vía con el proceso asmático, en donde la vemos engrosada, inflamada y también con broncoconstricción agregada. Y la veo acá con un grado de obstrucción mayor. O sea, el músculo liso me agrava la obstrucción, pero la vía a su vez tiene edema, tiene inflamación. Se da en crisis que se caracterizan por tener tos espasmódicas, sibilancias. Suelen tener una fase con poco moco, después aumenta la producción de moco. Expiración prolongada, porque tratan de sacar el aire contra una gran resistencia de la vía aérea por broncoconstricción, inflamación y remodelación de la vía respiratoria, en donde hay hipertrofia muscular y de las glándulas mucosas. Generalmente el asma, como es episódica, suele desaparecer en la adolescencia, pero nunca se va del todo. Siempre puede retornar por ahí en la vida adulta, pero tiene periodos de años asintomático, con deterioros variables de la función pulmonar. El riesgo es el mal asmático o asma grave, que se puede producir en personas
que no aceptan que tienen este tipo de enfermedades y de esta manera no cumplen el tratamiento como deben cumplirlo porque no tienen bien presente los peligros que puede traer este tipo de enfermedad y también los efectos colaterales de la medicación que se emplea para tratarla. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta de asma, que es una de las más frecuentes. Sobre todo bueno, en pediatría es bastante frecuente, o sigo adelante con la otra patología. Seguimos adelante. Sí. Mira, una pregunta. Sí. Las personas que viven, por ejemplo, los niños que viven en un lugar, en un ambiente de una casa, por ejemplo, húmedo, ¿son más propensos a tener asma o no tienen nada que ver? ¿No? Sí tiene que ver, el ambiente es un factor importantísimo en la fisiopatogenia de estas enfermedades y por ahí sí, el tema de la humedad. Obviamente por el desarrollo de los hongos, con todas las partículas que se inhalan, no solo los hongos, sino todo lo que está suspendido en el ambiente puede desencadenar la crisis porque vos tenés una vía aérea hipersensible. eh, Sobre todo en aquellos que tienen antecedentes familiares o genéticos de predisposición. Acá la epigenética juega un rol fundamental, la exposición a estos contaminantes que están en la atmósfera, dentro de los cuales tenemos desde todas las partículas que se desprenden de una pared húmeda hasta el polvillo que ingresa por ahí a través de las ventanas o que está presente en las cortinas, en las alfombras, en los peluches. Vieron que ha cambiado el material de los juguetes a raíz de eso, porque los ácaros también la pueden desencadenar y por ahí las pruebas cutáneas te dicen es alérgico a los ácaros, a la caspa del gato, a tal cosa. Bueno, pero ¿qué vas a hacer con el niño? ¿Lo vas a meter en una burbuja? Tiene que seguir viviendo. Entonces, hay que simplificar muebles, hay que tapar entradas de aire, hay que sacar las humedades, porque generalmente la hipersensibilidad es a varias partículas, no es a una sola. Tenemos el cambio estacional, el polen, el polvillo que dejan las hojas cuando se caen. eh, y hoy en día los contaminantes atmosféricos que veíamos en el humo del tabaco también están presentes en el ambiente, sobre todo por el tema de la industrialización, de el tema de la contaminación con los vehículos, con el combustible, que contribuyó a que el asma fuera aumentando con el transcurso de los años por la permanente exposición a estos contaminantes, que produce cambios a nivel genético y que se transmiten de generación a generación. Por eso el tratamiento por ahí necesita tratamiento por periodos prolongados y por medicamentos que tienen sus efectos colaterales. Igual el tratamiento y la prevención en el asma ha ido cambiando, mejorando. Y son personas que permanentemente se tienen que cuidar de las intercurrencias infecciosas que complican o suscitan las crisis muchas veces. Bueno, pasamos a la bronquiectasia. La bronquiectasia es una patología menos frecuente que las anteriores, que se caracteriza por una destrucción de la pared del bronquio, sobre todo del músculo liso, del tejido elástico, por infecciones crónicas que han producido necrosis, y todo este debilitamiento de la pared del bronquio lleva a que se dilaten bronquios y bronquíolos. Las causas pueden ser congénitas, son frecuentes
En la fibrosis quística, una enfermedad donde hay una alteración hereditaria recesiva con una alteración en las secreciones. Hay alteración en la producción de las secreciones que son sumamente espesas, que llevan a destrucciones a nivel de las complicaciones respiratorias son muy frecuentes con la producción de bronquiectasias. También hay otra congénita que es el secuestro intralobar pulmonar, que es un área del pulmón que se ha desarrollado sin comunicación con las vías aéreas de conducción, inmunodeficiencia, o sea, disminución de las defensas, la disinesia ciliar primaria, que es un defecto en la movilidad de las cilias, muy poco frecuente y que me lleva muchas veces al síndrome de Cartagena, pero son poco frecuentes. Las infecciones también favorecen las bronquiectasias, infecciones respiratorias, incluso alguna persona con las otras patologías, ya sea asma, bronquitis, pueden tenerla por las infecciones agregadas. La presencia de obstrucción bronquial, asociados con otras enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, están presentes en los EPOC, el rechazo de trasplante pulmonar o de médula ósea, y en un 25% se desconoce la causa. Acá están asociadas la obstrucción y la infección, y acá vemos una placa. Fíjense las opacidades que hay en las bases de los dos pulmones, incluso en la parte superior, que se producen como consecuencia de bronquios que están ocupados y que no tienen aire. Clínicamente se caracteriza por tos intensa, expectoración bastante fea, maloliente, por eso ponemos fétido, que muchas veces tienen sangre, o sea, la presencia de hemoptisis, y que son episódicas. La característica es la tos que se produce por la mañana con el cambio de posición, y muchas veces tienen sangre mezclada con secreciones. Si no se solucionan, por supuesto, vamos a tener infección respiratoria, insuficiencia obstructiva, disnea, cianosis y cuadros graves, ¿no? Y pasamos a las restrictivas. Dentro de las restrictivas, ya dejamos las obstructivas, pasamos a las restrictivas. Las enfermedades restrictivas, acuérdense que son enfermedades que se producen porque el pulmón no puede distenderse para almacenar el aire. O sea, acá es lo contrario del anterior. En el anterior tenemos pulmones por ahí grandes, por acumulación de aire en su interior, porque se producía una obstrucción en la vía de conducción. Acá el pulmón es como que está, como su nombre lo indica, más chiquito, ya sea por un problema intrínseco, como son las enfermedades pulmonares del intersticio, que infiltran todo el pulmón, o bien externo, que no se puede estirar porque hay una alteración en la pared torácica, ya sea por obesidad, escoliosis o parálisis muscular. Los síntomas y signos: voy a tener disnea, taquipnea, estertores crepitantes a la auscultación y cianosis sin obstrucción de la vía aérea. Acuérdense que las espirometrías me daban una disminución de las capacidades pulmonares, pero sin un componente obstructivo, o sea que el volumen expiratorio del primer segundo es normal. Está reducida la difusión, el volumen pulmonar y la distensibilidad pulmonar, y en la radiografía veo lesiones bilaterales con fibrosis, pequeños nódulos, líneas irregulares o en vidrio esmerilado. Suelen asociarse a hipertensión pulmonar, a corazón pulmonar, y en etapas avanzadas la cicatrización y destrucción del parénquima pulmonar. También se llamaban antes neumoconiosis, cuando son intrínsecas del pulmón, por inhalación de polvos minerales en entornos laborales o por micropartículas.
orgánicas o inorgánicas, con humos, vapores químicos o por contaminación atmosférica en ciudades industrializadas. La cantidad, este polvillo es retenido en los pulmones, en las vías aéreas, disminuye la efectividad de la acción mucociliar de limpieza, depende del tamaño de las partículas, o sea, cuanto más pequeñas son, más llegan y se quedan atrapadas, y la solubilidad y reactividad de las partículas de la reacción inmunitaria innata, o sea, si se asocian a una reacción inmunitaria son más graves, y el efecto añadido de otros irritantes como el tabaquismo y por supuesto la predisposición genética que está presente en todas las patologías. Y acá tiene una descripción aproximada, no es necesario que que memoricemos esto, pero son enfermedades muy relacionadas con la minería. Antiguamente con el carbón eran muy frecuentes, o bien las personas que trabajan en demoliciones, en fundiciones, en harinera o en fabricación e instalación de aislamientos, se relacionan con el amianto, por ejemplo, y siempre sumados a la enfermedad respiratoria funcional puedo tener cánceres como por ejemplo el mesotelioma, que es cáncer a nivel de las serosas, por ejemplo de la pleura, o carcinoma de laringe, de pulmón, de estómago, por la inhalación de estos productos tóxicos. Siempre se ha ido avanzando mucho en la seguridad del trabajador con el uso de máscaras, de ropas especiales para evitar la acumulación de estos minerales en el organismo, con la afectación no solo del aparato respiratorio, sino de otros aparatos. Así se veía, hoy es poco frecuente por el tema del trabajo en sí, el pulmón de un minero de carbón sin uso de las medidas de seguridad correspondientes. También lo podemos tener en otro tipo, por ejemplo, el pulmón del granjero o del fabricante de papel o el criador de pájaros. Hay maderas que son, en el caso de los carpinteros, el cedro rojo favorece la inhalación de estas partículas, genera enfermedades pulmonares respiratorias graves. También la inhalación de óxido nitroso o de amoníaco, por eso es que son frecuentes en las exposiciones laborales. Y pasamos a las infecciones pulmonares. Ya en la última parte de respiratorio, no sé si quieren hacer alguna pregunta de las anteriores, son no infecciosas, o sea, no son desencadenadas por infecciones, sino que la infección se agrega. En las infecciones pulmonares la patología, la fisiopatogenia está basada en una infección pulmonar. En las otras son las partículas del ambiente como consecuencia del trabajo o bien de hábitos no saludables, como es la inhalación de los humos del tabaco, y también hablábamos del vapeo, que muy de moda ahora, sobre todo en los jóvenes, que favorece el vapeo, las neumonitis inflamatorias, que la habíamos visto en la clase presencial. Si no hay preguntas, sigo con infecciones pulmonares. ¿Sigo? Ahí pasamos a la neumonía, que es una infección del parénquima pulmonar, porque han ingresado gérmenes que muchas veces tienen que ver con el deterioro de la resistencia sistémica, o sea, una inmunodepresión, falta de vacunación, en el caso de los neumococos, que hoy en día se previene a través de la vacunación a lo largo de la vida, o el deterioro de las vías aéreas, como veíamos recién en el EPOC, favorece las infecciones por el deterioro de la defensa de la mucosa respiratoria. También lo tengo en caso de pérdida de reflejo de la tos, la lesión del aparato mucociliar por acumulación de secreciones,
o bien interferencias en la acción de los macrófagos. Y también a un factor predisponente es la congestión y edema pulmonar de la que habíamos hablado en la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Se acuerdan? Ese pulmón edematoso también tiene predisposición eh, a tener infecciones pulmonares de evolución mucho más severa, porque la infección va a producir una reacción inflamatoria que agrava la congestión y el edema pulmonar que tiene la persona con insuficiencia cardíaca. Tenemos varios síndromes de neumonía. Este es una captura de pantalla del libro de fisiopatología de Robbins, en donde veo la neumonía aguda extrahospitalaria o de la comunidad. Uno de los principales agentes es el neumococo, para el cual ya dijimos que tenemos vacunas actualmente en todas las edades de la vida, ya sea en el lactante como en el adulto mayor. Aclaramos que se deben vacunar las personas de riesgo también con las vacunas antineumocóxicas. El Haemophilus influenza, para el cual también tengo vacunas, sobre todo el más agresivo, que es el de tipo B. Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, presentes en la piel que muchas veces contaminan la vía aérea, y otras que son menos frecuentes, como las pseudomonas, que generalmente comprometen personas con patología respiratoria de base, el Mycoplasma pneumoniae, que es un tipo especial de bacteria que produce por ahí neumonías atípicas, las clamidias y virus. Los virus también producen bronconeumonías, dentro de los cuales tengo el respiratorio sincitial, el parainfluenza, el metaneumovirus, los virus de la gripe, adenovirus. Estas infecciones respiratorias son muy frecuentes, sobre todo en los entornos laborales o escolares, donde yo tengo mucho contacto entre las personas, tengo algo de hacinamiento, ¿no? Y obviamente en los hogares donde hay hacinamientos. También tengo neumonías asociadas a la atención sanitaria, que ya tiene que ver con las neumonías que se adquieren en contextos de internación, especialmente en las terapias intensivas. Las neumonías por aspiración, frecuentes en el politrauma o en personas que tienen alteraciones en la deglución o en la coordinación entre succión y deglución, como por ejemplo los paralíticos cerebrales. Neumonías crónicas, dentro de las cuales una de las más conocidas es la neumonía tuberculosa, que también tiene que ver con el hacinamiento, la inmunodeficiencia. Su frecuencia aumentó mucho con el aumento de los casos de HIV. Los abscesos pulmonares, ya sean en personas con pulmones afectados o en personas que tienen inmunodepresión, y dentro de ellos tengo la inmunodeficiencia adquirida o SIDA, ¿no? Como causa o como causa subyacente. Las infecciones respiratorias extrahospitalarias bacterianas, ya vimos recién todas las que hay. Las más frecuentes, a neumococos, si la persona no está vacunada, Haemophilus influenza, Moraxella, Staphylococcus aureus. Las restantes son poco frecuentes. El micoplasma es frecuente en determinados momentos, y las clamidias víricas. O sea, acá hay una síntesis de los más importantes sacados del cuadro de recién. Dentro de los factores de riesgo, las edades extremas es un factor de riesgo, sea en el niño, sobre todo en el lactante, donde no tengo suficientes defensas, a no ser que esté amamantado, o sea, reciba lactancia materna, y en el adulto mayor. También en personas que tienen inmunodepresión. Los síntomas y signos de una neumonía es la fiebre persistente por más de 48 a 72 horas, con compromiso del estado general, una persona que está muy dolorida,
que tiende al reposo, que tiene una marcada dificultad respiratoria, que tiene tos y expectoración incluso con sangre, y un signo importante es el dolor torácico, ya que muchas de estas neumonías se acompañan de compromiso de la pleura, de una inflamación de la pleura o pleuritis, y se diagnostican por ocultación. Vamos a ocultar siempre los estertores al final de la inspiración o en inspiración y expiración, que son característicos. Y en la radiografía de tórax aparece la opacidad lobar o lobulillar. En los niños generalmente tengo lobulillares, o sea, son bronconeumonías porque el niño no delimita bien las infecciones respiratorias. Esta es una placa con una condensación marcada que abarca el lóbulo medio y el lóbulo superior, sobre todo en la parte media y algo de la base pulmonar. Fíjense, bien opaco. Esto es característico de una neumonía lobar de un adulto. Y se trata obviamente con antibióticos en forma parenteral o en forma oral, depende del estado del paciente. La neumonía asociada a la atención sanitaria se da en pacientes internados que tienen al menos 2 días de internación, o bien en residencia de ancianos o en servicios de hemodiálisis. Necesitan tratamiento antibiótico intravenoso, pacientes que están sometidos a quimioterapia o cuidados de heridas recientes. Los microorganismos más frecuentes es el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, que crece en ambientes húmedos y muchas veces son gérmenes resistentes a las penicilinas. La neumonía nosocomial en pacientes internados con patologías crónicas, procedimientos invasivos, son las más frecuentes de las terapias intensivas, y vemos el mismo tipo de gérmenes. No solo se relacionan con los procesos invasivos, sino a veces también por la transmisión de gérmenes de un paciente al otro cuando no tengo un adecuado manejo del aislamiento, especialmente cuando no hay una buena relación entre el personal de enfermería y pacientes. Estas serían las neumonías bacterianas clásicas, por los gérmenes ya mencionados, pero de una infección que tengo que tener en cuenta es la tuberculosis. La tuberculosis es producido por un bacilo que se llama Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo muy especial, que se tiñe con colorantes especiales por los componentes que tiene en su composición, que resiste a la destrucción por los macrófagos cuando ingresa, y esto hace que pueda generar neumonías crónicas con mucho compromiso del paciente, sumamente contagiosa, y generalmente se da en contextos ya sea de pobreza, de hacinamiento, de falta de ventilación de los ambientes, o bien en una persona inmunocomprometida, sobre todo la persona que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA. Sabemos que hay una vacuna para esta enfermedad, que es la BCG. La BCG es una vacuna hecha con bacilos atenuados del Mycobacterium que afecta a las vacas, Mycobacterium bovis, que no se usa en todos los países. En nuestro país se usa porque no está libre de tuberculosis. Se pone una sola dosis en los recién nacidos, y es una vacuna que se coloca por vía intradérmica, que produce una reacción en la piel muy característica por la reacción inmunológica que genera
el Mycobacterium, que se aparece en la zona de inoculación a los 20 días de colocada. Ustedes pueden llegar a ver como una lesión, una lesión que incluso tiene algún tipo de secreciones, que se cubre de una costra y que después deja una cicatriz que se coloca en el brazo izquierdo, en el miembro superior izquierdo, em, y que me está hablando de que el cuerpo desencadenó una respuesta inmunológica al antígeno colocado. Hay personas que se pueden infectar y que generar una lesión que deja una cicatriz inmunológica que se llama lesión latente o complejo primario y no tener más nunca la enfermedad, o bien se puede desencadenar la enfermedad en algún momento que tenga una inmunodepresión, como le pasa a las personas con SIDA. Se produce la reactivación de la enfermedad con una tuberculosis ya secundaria y este, que genera síntomas, ¿no? Debido a que esa lesión se reactiva, destruye parte del pulmón por la gran reacción inflamatoria que genera, incluso se forman los típicos granulomas, porque acuérdense que es una bacteria que resiste a la destrucción por los macrófagos y genera toda una reacción en donde intervienen los linfocitos T, que genera una inflamación cada vez mayor con destrucción del pulmón, que cuando comunica con un bronquio me empieza a producir tos con expectoración, una tos prolongada que dura meses y que a veces incluso se acompaña de hemoptisis, o sea, de sangre en las secreciones, y que el peligro es que cuando se le da en un adulto, esas lesiones tienen muchos bacilos y entonces son sumamente contagiosas. Por eso, siempre que aparece un caso, se hace la búsqueda del foco, cuál es la persona que contagia dentro de los contactos íntimos de la persona enferma. Hay una forma de tuberculosis mucho más diseminada, que es la tuberculosis secundaria progresiva, que a veces cuando llega a la sangre se disemina y me genera la tuberculosis miliar, que es mucho más severa, donde tengo compromiso de muchos órganos, por ejemplo acá vemos hígado, vaso, que es de peor pronóstico. Esta enfermedad, ¿cuál es el problema? Que es una enfermedad que tiene un tratamiento sumamente prolongado con asociación de medicamentos y que lleva a que muchas veces las personas no cumplan bien el tratamiento, y esto ha llevado a la expansión de la enfermedad, el contagio y la resistencia del Mycobacterium a las distintas medicaciones. En la tuberculosis primaria, es en el primer contacto, se da en personas que no tienen defensas para el Mycobacterium y se forma un granuloma, que es una formación inflamatoria en el parénquima pulmonar, que se caracteriza porque hay un aumento de la cantidad de macrófagos y de linfocitos que forman este granuloma, y que se asocia con una reacción del ganglio linfático que se fibrosa y se calcifica. Se queda como eh, atrapado el Mycobacterium y no se genera la enfermedad. Solo en un 5% de los casos las personas pueden hacer una neumonía que afecta un lóbulo, que se acompaña de un aumento de tamaño de los ganglios del hilio pulmonar y que tiene un derrame
pleural y en algunos casos incluso diseminación con meningitis tuberculosa o tuberculosis miliar. Se llama miliar porque va sembrando la bacteria distintos órganos, formando exudados muy chiquititos que tienen el tamaño del alpiste, por eso se llama miliar. Pero también puede tener una persona meningitis tuberculosa, que es que hay que tratarla y que es una lesión de mucho compromiso, con alteración en el líquido cefalorraquídeo, etc. La tuberculosis secundaria se da en personas sensibilizadas por reactivación o por reinfección. Estas personas tienen síntomas generales muy marcados: fiebre, decaimiento, astenia, pérdida de peso, sudores nocturnos, eh, bastante crónicos. A estas personas se le hace la PPD. Acuérdense que la PPD es la reacción de estudio que se hace en el antebrazo. Se inyecta el antígeno el derivado proteínico del antígeno tuberculoso, la PPD, derivado proteínico purificado, por vía intradérmica, y se mide la reacción del sujeto en centímetros para ver si ha tenido contacto, si está con una eh, tuberculosis. Para eso se le hace una radiografía donde se buscan condensaciones, las cavidades clásicas que se forman en los granulomas, que están en los vértices pulmonares, y el diagnóstico definitivo se hace con la detección del bacilo tuberculoso, que puede ser por el estudio del esputo de una persona adulta, y en los lactantes y niños pequeños se hace el lavado gástrico. Sabemos que los niños tienen pocos bacilos y encima que tragan las secreciones, entonces se hace por allí. Un método que permite el diagnóstico es la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, que es mucho más sensible, y el cultivo. Se estudia la persona y todos sus convivientes en búsqueda del caso que transmitió la enfermedad. La tuberculosis miliar se caracteriza por diseminación por la circulación venosa del bacilo tuberculoso, y se afectan muchos órganos. Veíamos recién el hígado, también la médula ósea, el vaso, las glándulas suprarrenales, las meninges, riñones, el aparato genital. O sea que es una enfermedad severísima. Acá vemos el complejo primario, que es un pequeño granuloma, y la adenopatía agregada. Este es un pulmón. En los niños es muy frecuente la afectación de los ganglios. Acá veo un ganglio afectado, muy inflamado, con un punto fluctuante ahí, necrótico, que en cualquier momento va a supurar. O sea, es una linfadenitis tuberculosa. Esta es la forma, es más frecuente en pediatría. Y acá tenemos la reacción de la tuberculina con el derivado proteínico purificado, o PPD. ¿Cómo se mide? Se mide después de colocado, se cita después de 10 días, 2 semanas, y se lo mide para ver si la pápula que se forma mide más de 10 milímetros. Quiere decir que la PPD es positiva. Puede ser que sea una persona vacunada y por eso hace la reacción, o bien una persona que ha tenido una reactivación de su tuberculosis. Acá vemos en un vértice pulmonar las cavernas o cavidades que se forman por necrosis y vaciamiento del contenido del granuloma en un bronquio a través de la expectoración. Esto se llama un caso, en estos casos es grave porque la persona contagia. Y acá vemos lo que es el granuloma, las zonas de necrosis, que se llaman, que estas zonas tienen una consistencia parecida al queso, por eso se llama necrosis
gaseosa que genera este bacilo que resiste a la fagocitosis, entonces genera toda esa reacción inflamatoria que destruye tejido sano, tratando de eliminar la bacteria, que es sumamente resistente al tratamiento. Bueno, ¿alguna pregunta? Ah, Sí, y una, sí, no escucho. ni una pregunta. Ah, bueno, si no hay preguntas, los En despido. este, en este parcial entra, ¿cómo es que se llama? Diabetes también, ¿no? Sí, sí, claro, porque no entró en el anterior. Ah, Todos los temas que no entraron en el parcial anterior y que sí. se den, obviamente, en el teórico y en el práctico. Sí, las preguntas del parcial van a ser esto, tuberculosis, lo más importante, ¿no? Los problemas más importantes, ¿no? Que dimos lo más importante, no en Sí. tanto detalle, sino eh, Asma, em, en respiratorio lo que tuberculosis. tienen que tener en cuenta es el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, o sea, cuál es restrictiva, cuál es obstructiva, cómo están alterados las capacidades pulmonares o el volumen expiratorio. Obviamente la parte de fisiología respiratoria, la mayor cantidad de preguntas está sobre la fisiología respiratoria, ¿no? Cómo es la inspiración, expiración, el intercambio gaseoso. Eso obviamente se va a hacer mucho más hincapié en la fisiología y en la parte general de la fisiopatología. De las enfermedades más importantes, si ustedes las clasifican según el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, es mucho más fácil que lo recuerden, que vean las implicancias, cómo se previene. Vamos a hacer referencia a las vacunas también, porque hemos hablado de eso y porque aparte ustedes tienen que integrar conocimientos de otras materias también. Sí, Entonces, tienen que saber el esquema de vacunación, lo tienen que conocer. Ustedes saben que se colocan vacunas para neumococo. Dentro de la pentavalente tengo la del hemófilus en los lactantes, la pentavalente y la sextuple. El hemófilus es de tipo B, es una bacteria que ha producido en su momento muchas neumonías y bronconeumonías, sobre todo porque se daban en edades pediatría, en el lactante, causaban muchas, y el neumococo también. Actualmente ha disminuido la tasa de neumonía neumocóxica por las tasas de vacunación. Entonces es importante. También en la tuberculosis tienen que saber qué es la reacción, la PPD, por ejemplo, que eso también se ve en vacunación, porque es algo que ustedes alguna vez van a hacer cuando se esté estudiando el foco de una tuberculosis. Una PPD la van a hacer y tienen que saber para qué se usa. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Por qué la miden? ¿Cómo se coloca? Todas son cuestiones que deben haber visto en comunitaria o no. sí. Entonces, no le hablamos ahora. Entonces, esas cuestiones pueden estar en el parcial. Bueno, María. Bueno, que tengan buen día y nos vemos el jueves con la Bueno, próxima unidad. chao, María. Nos vemos.